Markdown es un lenguaje ligero que nos permite dar formato a un texto plano, y aprender cómo funciona nos hará más fácil la vida al escribir para la web. Mi nombre es Rafael y ahora haremos un repaso por las funciones de Markdown. En primera, ¿qué es? En palabras de John Gruber, Markdown es una herramienta de conversión de texto a HTML para escritores web, y nos permite escribir usando un lenguaje fácil de leer y de escribir que opcionalmente se puede convertir a HTML válido. Veamos qué resultados podemos obtener. En esta entrada de blog, lo primero que notamos es que es un sitio ya publicado y tiene unos estilos que la hacen ver bien. Los estilos de CSS no son parte de Markdown y no los veremos hoy. Vemos el uso de encabezados, de enlaces y de código. En este blog en particular podemos ver el archivo fuente porque lo hacen público. Ven que aunque tiene el marcado para los encabezados, para los enlaces y para el código, sigue siendo legible para nosotros. Y este es uno de los puntos fuertes de Markdown. Otro uso que le pueden dar a Markdown es en páginas donde pueden dejar comentarios. Para los programadores, la primera que se nos viene a la mente es GitHub, pero también lo he utilizado en Slack y en Discord. E incluso Facebook está haciendo experimentos con esto. También es posible crear libros completos y exportarlos a PDF con esta misma herramienta. Para escribir Markdown no necesitan nada especial instalado en su computadora, e incluso pueden entrar a un navegador y hay páginas que le permitirán escribirlo y verlo en tiempo real. Les dejaré esta en la descripción. Yo, para esta demostración, utilizaré mi editor habitual. Y si ustedes también tienen uno, les recomendaría utilizarlo, pues esto les permitirá utilizar los atajos de teclado que ya conocen para acelerar su proceso de escritura. Vamos entonces al manos a la obra. Lo primero es cómo hacer encabezados, y tal vez se fijaron en el ejemplo del blog, pero es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es insertar un símbolo de gato o almohadilla o hashtag y dejar un espacio entre el texto que quiero. Esto lo puedo hacer hasta 6 niveles, utilizando hasta 6 símbolos. Hay otra manera de hacer encabezados, pero no me van a ver utilizarlo mucho, porque no va de la mano con los demás y solo se pueden hasta 2 niveles. Para hacer un encabezado de tipo 1, se necesitan 3 símbolos de igual. Y para hacer un encabezado de tipo 2, tenemos que usar guiones. En realidad, podemos utilizar todos los que queramos mientras sean al menos 3. Si queremos dar énfasis a nuestro texto o decorarlo, también es muy sencillo. Vamos a utilizar 2 símbolos, el de estrella y el guión bajo, y funcionan de la misma manera. Si yo tomo un texto y lo rodeo con un símbolo, por ejemplo la estrella, lo convertirá a cursiva. Y esto funciona también si utilizo guión bajo. Para negritas voy a hacer lo mismo, pero ahora utilizaré 2 estrellas o 2 guiones bajos. Normalmente a mí me gusta utilizar guiones bajos para la cursiva y estrellas para negrita. Es cuestión de gusto personal, porque me ayuda a que cuando quiera combinar sea un poco más legible. Por ejemplo, si en un mismo texto quisiera añadir negritas y cursiva, lo primero que haría sería añadir 2 estrellas para que fuera negrita y un guión bajo para convertirlo a cursiva. Algunos intérpretes nos permiten la opción de tachado, y esto se hace con 2 virgulillas o tilde de la ñ. Todas las opciones de decorado se pueden usar dentro de los demás elementos que veremos. Para crear párrafos no necesitamos nada especial, pero debemos tener cuidado con los saltos de línea. Si yo escribo texto en 2 líneas continuas, pero no dejo una línea en blanco, aunque yo tenga aquí un enter, Markdown lo interpreta como un solo párrafo. Vean que cuando yo agrego una línea en blanco, se divide automáticamente en 2. Si queremos utilizar listas, volvamos a ver uno de los símbolos que ya utilizamos. En este caso, el de la estrella. Aquí tengo unos elementos que quiero transformar en una lista.
y lo único que voy a hacer es agregar una estrella y un espacio antes de cada elemento. Y esto es suficiente para interpretarlas como una lista sin ordenar. Y puedo seguir agregando artículos tan solo agregando nuevas líneas. En ciertos intérpretes, como en GitHub, se pueden hacer listas de tarea. Esto es muy parecido y partimos de la misma base que al crear listas sin ordenar. La diferencia es que aquí agregamos un corchete con un espacio en blanco para indicar que una tarea no se ha hecho y con una X si queremos marcar que sí se ha hecho. También es posible utilizar emojis. Yo estoy utilizando una sintaxis corta, pero también pueden copiarlos y pegarlos desde una página web o insertarlos desde el teclado de su teléfono. Para crear una lista ordenada, el proceso es muy similar, pero en lugar de utilizar una estrella, vamos a utilizar un número, un punto y dejar un espacio entre el texto. Aunque yo solo utilicé el 1 en cada una de mis líneas, Markdown lo interpreta correctamente y ordena la salida. Verán ejemplos que a veces ordenan desde el archivo fuente. Normalmente no lo hago, porque si quiero insertar un nuevo elemento en una línea intermedia, tendría que cambiar todos los que están después de esta línea. Si utilizo el 1 para todos mis elementos, Markdown lo interpreta correctamente. Es posible hacer listas anidadas dentro de cada elemento y funcionan de la misma manera. Lo único que tengo que hacer es dar un tabulador antes de crear un nuevo elemento. Entonces, si yo quiero hacer una nueva lista dentro del primer artículo, lo único que tengo que hacer es dar una estrella y mi nuevo elemento. Esto lo puedo repetir cuantas veces yo quiera, a cuantos niveles necesite. Y funciona tanto con listas sin ordenar como con listas ordenadas. Incluso es posible agregar párrafos dentro de cada punto, pero recuerden que tienen que dejar una línea en blanco antes, y normalmente a mí me verán dejar una después también. A veces, cuando queremos dividir información, utilizamos líneas horizontales, y esto también es posible en Markdown. Podemos hacerlo de dos maneras. Una es que utilicemos guiones bajos, y otra es que utilicemos estrellas. Solo son necesarias 3, pero si quieren agregar más para hacer más legible su texto, es posible y no hay ningún problema. Para crear citas, solo es necesario utilizar el símbolo de mayor que antes del texto. Si la cita contiene varias líneas, hay que agregar el símbolo en cada una de las líneas. Las observaciones sobre párrafos siguen vigentes. Es decir, si yo quiero hacer un nuevo párrafo dentro de la misma cita, debo dejar una línea en blanco, pero esta línea en blanco también agregar el símbolo de mayor que. Si lo que quiero es poner citas dentro de otra cita, simplemente hay que anidar otro símbolo de mayor que. Si quieren crear una cita inmediatamente después, pero que no se incluya con la anterior, deben dejar una línea en blanco y después crear su nueva cita. El formato de los enlaces parece algo raro cuando lo ven, pero una vez que se acostumbran, verán que es sencillo. Antes que nada, si ven de mi lado derecho, mi intérprete ya ha identificado esta línea como un enlace y lo ha puesto automáticamente. Esto no es cierto para todos los intérpretes y por eso les recomiendo que utilicen la forma oficial para indicar un enlace, que es utilizar menor que y mayor que. Esto les mostrará la dirección completa y les asegura que se interpreta como un enlace. Si lo que quieren es poner un texto como un enlace, lo único que tienen que hacer es rodear ese texto con corchetes, agregar unos paréntesis y escribir su dirección en los paréntesis. Observen que no hay espacio entre el corchete y el paréntesis. Si quieren un tooltip desplegable que indique algo más, pueden dejar un espacio después de la dirección y escribirlo entre comillas.
Hay ocasiones en que escribir toda la dirección de enlace dentro del texto rompe con la experiencia de lectura, y para esto se pueden utilizar referencias. Al igual que el ejemplo anterior, voy a rodear el texto que quiero con corchetes, pero ahora en lugar de escribir un par de paréntesis, voy a escribir otro par de corchetes y utilizar una referencia. La mayoría del tiempo verán que son números, pero esto no es necesario. Aquí utilizaré el número 1. Y después, en otro lugar del documento hay que definir esta referencia. En este caso, voy a utilizar el 1 entre corchetes, 2 puntos, y después escribir mi sitio. Otra ventaja de este enfoque es que puedo reutilizar la referencia y funciona de la misma manera. Y si en algún momento tengo que cambiar la dirección porque, por ejemplo, cambió mi dominio, solo lo tengo que hacer en un lugar. Trabajar con imágenes es muy parecido a como lo hicimos con los enlaces. La única diferencia es que vamos a utilizar un símbolo de admiración antes. Es decir, voy a tomar un símbolo de admiración, corchetes y paréntesis. Y dentro del paréntesis voy a escribir la dirección de mi imagen. Y de la misma manera se puede definir un tooltip desplegable. Entre corchetes tenemos el texto alternativo. Y hay personas que a veces lo olvidan. Para mí es importante, pues permite a todos aquellos que no pueden ver la imagen saber de qué se trata. Piensen en personas con debilidad visual que usan un lector de pantalla o en el bot que indexa las páginas de Google. Procuren no olvidarlo. Al igual que en los enlaces, se pueden utilizar referencias y la sintaxis es muy similar. Voy a agregar el texto entre corchetes y voy a definir una nueva referencia. Como les decía, no tienen que ser números. Y al definir mi referencia, utilizaré la dirección de la imagen. Y lo que quieren es poner una versión pequeña para que le den clic y los lleve a una más grande, se vuelve un poco enredado. Pero si siguen la sintaxis, no es tan complejo. Lo primero que voy a hacer es insertar la sintaxis de un enlace. Corchetes y paréntesis. Y dentro de los paréntesis voy a escribir la dirección de la versión grande de nuestra imagen. Y dentro de los corchetes voy a escribir la sintaxis para una imagen, que es símbolo de admiración, corchetes y paréntesis. Dentro de los corchetes funciona de la misma manera. Es nuestro texto alternativo. Y dentro de los nuevos paréntesis voy a escribir la dirección de la versión pequeña de nuestra imagen. Déjenme quitar esta línea, que no es parte del ejemplo. Probemos a hacer clic en nuestra imagen. Algo que se tiene que mencionar es que en Markdown no se puede modificar el tamaño de la imagen que se muestra. Esto debe hacerse con estilos de CSS. O si saben de código HTML, pueden utilizar la etiqueta IMG como ya están acostumbrados. Si utilizan Markdown dentro del ambiente como programador, eventualmente van a querer utilizarlo para agregar ejemplos de código. Lo más fácil que pueden hacer para mostrar un texto como código es utilizar un tabulador antes. Este no es mi método favorito, porque en realidad no es tan legible que lo que estás viendo es código. Lo que me verán hacer a mí es poner 3 comillas inversas antes y 3 después de un bloque de código, en donde se puede definir el lenguaje del bloque de código, lo que le permite a Markdown interpretar correctamente el código. Si en lugar de un bloque lo que necesitan es poner código dentro de oraciones, solo es necesario poner una comilla inversa, antes y después del texto que quieren que se interprete como código. En ocasiones, quiero demostrar cómo debe cambiar un código, para mostrar la solución a un problema. Lo que hago es agregar un bloque de código, ya saben, 3 comillas inversas, y en lugar de definir un lenguaje, voy a escribir diff. Esto me permite utilizar más y menos para indicar qué líneas quiero que se eliminan y cuáles quiero que se agreguen. Esto se interpreta con un resaltado muy conciso. Lo último que veremos hoy son las tablas.
y a veces es muy engorroso trabajar con tablas en Markdown, y probablemente utilicen la mayoría del tiempo un conversor web que tome sus datos y le regrese la tabla. Pero veamos aquí la sintaxis básica. Si ya tenemos nuestros datos, lo que empezamos a hacer es rodear los datos con barras verticales. Esto para cada columna que queramos crear. Y entre la línea de encabezado y los datos debemos agregar otra con el mismo número de columnas y un guión en medio. El número de espacios en realidad no le importa a Markdown. Si quieren utilizar esto para arreglar su tabla, pueden hacerlo sin problema. También podemos especificar cómo se ordena el texto dentro de nuestra tabla, utilizando 2 puntos a la izquierda si queremos que se ordene de ese lado, 2 a la derecha o a ambos lados. Esto es todo lo que veremos por hoy. Por favor, dime en los comentarios si quieres ver usos más avanzados de Markdown o en qué sitio lo utilizas usualmente. Si te gustó el contenido, por favor considera dejar un like y suscribirte a este canal.